Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto, a partir de ahora, dando gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más, en compañía del licenciado Reinaldo Enrique. Estamos siempre hablando de temas de derecho. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado Reinaldo. Aquí presente. Hay un tema bien interesante hoy. Vamos a abordar en esta parte del programa de los jueves, aquí, Realidad en Contexto, sobre temas de derecho. Y es el que tiene que ver con las excepciones del procedimiento, excepciones procesales en materia civil. Vamos a ver qué, fíjese, qué hay pasa con hay este una tema, situación y el desglose y la inquietud de los televidentes de que le desarrollemos ese tema en uno de estos programas. Lo que sucede es que el tema es interesante porque todo demandante, todo el que acciona en justicia tiene pretensiones. Sí. Entonces está obligado, está combinado todo el que demanda injusticia a llevar un proceso conforme a la tutela efectiva, ¿no? Conforme al debido proceso. Entonces, esas pretensiones de ese demandante pueden verse hasta cierto punto limitadas con ese conjunto de situaciones incidentales que se pueden presentar y que la puede promover la parte demandada, porque las excepciones propiamente es un derecho, es una atribución que tiene el demandado para declarar irregular, declarar adverso, declarar inadmisible, suspender si es posible la instancia de toda acción. Sí. ¿Por qué? Porque si analizamos las excepciones procesales y que algunos doctrinarios la clasifican en dilatorias y en perentorias, otros le llaman excepciones dilatorias, declinatorias, y otros le llaman también perentorias. Pero esas perentorias son llamadas también medios de inadmisión, fines de inadmisibilidad. Entonces, si analizamos la ley 834, desde los artículos 1 al 43 de la ley 834 del 15 de julio de 1978, vamos a encontrar una gama de excepciones procesales. Entre ellas podemos encontrar lo que es la conexidad, la litispendencia, la incompetencia. Podemos encontrar las nulidades también y los medios de inadmisibilidad, pero que ya inician desde el artículo 44 de la ley 834 en adelante. Entonces, siendo así, habría que ver entonces, porque la regla, en el caso de las excepciones, la regla pudiéramos decir que es la competencia, porque todo tribunal, sea de tierra o sea ordinario, que se apodera de un proceso, debe estar sometido al objeto de la acción. Entiéndase que si es una acción que envuelve alguna demanda de carácter personal, cobro de peso, digamos, una demanda en cobro de peso, es notorio entonces que el tribunal civil o de derecho común es el competente. Si demandamos en daños y perjuicios, también el tribunal civil. Pero si nosotros entonces sometemos una instancia relacionada con alguna litis sobre derechos arbitrados, conforme a las disposiciones del artículo 3 de la ley 108-05, combinado con el 25 de la misma ley y el 10 también, excepto las excepciones que la misma ley envuelve, que es en el caso de los embargos inmobiliarios, es de la jurisdicción inmobiliaria en sentido general, conforme a estas disposiciones, con la excepción del embargo inmobiliario que establece el artículo 3 y el 10 combinado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si podemos conceptualizar las excepciones procesales y establecemos que son ese conjunto de normas que tienden a declarar
irregular un proceso, suspender ese proceso, declarar nulidades procesales de ese proceso, envolviendo inclusive hasta la admisibilidad de la acción de ese proceso. Entonces, todo este conjunto de excepciones envuelven situaciones que en otros términos los conocemos como incidentes. Exacto. Incidentes que son del proceso, incidentes que pueden ser de la instancia, porque hay incidentes de la instancia, pero hay también incidentes netamente procesales. Entonces, es bueno que usted ponga algún ejemplo, si está a su alcance, o que pueda hacerlo yo también, de cuáles son esos ejemplos. Podría ser la conexidad. Porque cuando usted habla de conexidad, está hablando de una excepción procesal. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque necesariamente no debe haber identidad de parte. Sí. Necesariamente no debe haber identidad de objeto y causa. Solamente basta para la conexidad que en dos tribunales de igual grado, porque puede ser de grado distinto, pero dos tribunales de igual grado estén juzgando dos demandas con objetos distintos, pero con algo que los relacione, con alguna situación que lo vincule. Entonces, para no fallar de forma contradictoria en ambos tribunales, hay alguna parte que le sugiere al tribunal que decline por conexidad, porque esa causa tiene algo que le vincula con relación a la otra. Efectivamente. Entonces, para no dar dos decisiones contradictorias y así cumplir con una buena marcha de la buena administración de justicia, entonces se implementa la parte demandada. También lo puede hacer la parte demandante en el caso de que lleve interés, porque hay una situación que todo el que acciona en justicia no es suficiente demandar en justicia. Es suficiente que esa demanda esté legitimada. Así Y es. esa legitimación tiene que ver con el interés legítimo que pueda tener. Porque no es igual que usted demande justicia sin tener capacidad, sin tener poder, sin tener titularidad de un derecho. Calidad, interés. Que usted sí esté proveído de esas formalidades. Entonces, las excepciones tienen que ver con el procedimiento y tienen que ver con la acción, desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista de los medios de inadmisión contra la acción y desde el punto de vista de las excepciones procesales que pueden suspender, dilatar o restringir o anular los actos del procedimiento. Exacto, pero en ocasiones también podría una de esas excepciones provocar que el saneamiento del acto, si es por error. Bueno, porque ya cuando usted dice el saneamiento, cuando usted dice el término saneamiento, está diciendo la corrección, la regularización del acto, porque hay dentro del ámbito de las excepciones están las nulidades. Sí. Las nulidades también están dentro de las excepciones procesales y envuelven un parecer dilatorio también, porque pueden ser de forma y pueden ser de fondo. Cuando son de forma, necesariamente el principio de que no hay nulidad sin agravio siempre se menciona mucho en la parte, entre los juristas. Exactamente. Porque usted puede decir, mire, a usted se le citó, mire, magistrado, nosotros citamos a la otra parte, pero si no se le notificó como manda, digamos en este caso el debido proceso y el artículo 61 del Código de Procesal Civil te dice a ti cuáles son las formalidades de un acto, de un alguacil y de una demanda en especial, cuáles son los elementos que hacen anulable esa demanda en cuanto a la forma, ¿verdad? Sí. Entonces, debe cumplirse a pena de nulidad, porque si usted demanda a alguien, debe saber con quién habló, para poner un ejemplo, porque debe haber un vínculo entre el que recibe la notificación y el demandado. Aunque aquí se presenta la discusión, bueno, yo que fui alguacil antes de ser abogado, de que el alguacil tiene fe pública, y que si el alguacil dice, y una vez allí en el lugar de mi traslado, hablando personalmente con el señor fulano de tal, persona con calidad y capacidad para recibir actos de esta naturaleza, eso, para contradecirlo, hay que
hay que probarlo. Eso no es que la otra parte diga que no me notificaron. Fíjese, el que alega un hecho de justicia tiene que probar. Dice el 1315 del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque ciertamente el alguacil tiene fe pública. Fe pública. Y el alguacil va a decir que se trasladó. Sí. Y es probable que al trasladarse esté hablando con alguien que esté vinculado con la parte demandada. Y puede que no. Porque si el alguacil pone allí, una vez allí hablando con fulanito de tal, en su calidad de sirviente, eso no es una calidad. Sirviente no es una calidad. Tiene que decir si es hermano, si es empleado, si es primo, sí, si es su padre o su madre. Pero si dice sirviente o dice viviente de la casa, y si es vecino debería firmar el documento. El vecino debe firmar. Porque si dice una vez allí hablando con Juan Pérez, en su calidad de viviente, pero viviente. No, eso no es una calidad. Eso no tiene calidad, que eso le no vincule con la parte. Entonces, ese es un acto que envuelve una irregularidad. Sí. Entonces, puede la parte demandada establecer, a mí no se me ha citado conforme a la norma, porque dice el acto que habló con una persona, quien dice ser conviviente o viviente, pero no sabemos viviente de dónde. Ah, bueno, de la casa tal, número tal. Pero el acto no lo... Entonces, debe regularizar. Entonces, eso envuelve, en cuanto a la forma, una irregularidad, que pudiéramos aclararla en el próximo semestre. Efectivamente. Regresamos en breve.